Ingresa a www.revistatrinchera.com/aportes y sé parte de nuestra comunidad. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. Desde sus estudios ubicados en Comunidad Ferroviaria, A metros de la estación de Tolosa, estás escuchando Radio Trinchera. porque la verdad está en el barro. La extrema derecha en América Latina. Extrema, radical, neofascista. Una derecha nueva que se parece poco a las derechas liberal conservadoras que conocemos desde hace medio siglo. Avanza ahora en el mundo, aunque con diferencias según el caso. Es posible identificar algunos rasgos comunes, como puede ser la exaltación individualista, la reacción a los avances progresistas, también la reacción y el odio a todos los avances en materia de igualdad de género, derechos humanos de las minorías, el proyecto de reconstrucción del patriarcado y un anticomunismo renovado. También la irradiación capilar del odio como estrategia de construcción política. Esto es lo que ahora se puede ver en algunos países de América Latina, si no es que en la mayoría, como en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Guatemala, en El Salvador. Y bueno, esos países donde está llegando la extrema derecha, está llegando incluso a ocupar espacios políticos para las dirigencias en los estados, lo que hace un poco tiempo hubiera sido un delito este discurso de odio o hubiera sido solo un chiste, pero ahora en este alocado mundo parece que se está llegando a las instancias políticas y a tomar decisiones, y este es el peligro de este avance. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha por América Latina! ¡Y no me da la gana! ¡Hacer una colonia norteamericana! Y sí me da la gana de ser una potencia latinoamericana. Capital Cultural. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas a un programa más de Capital Cultural. Nos acompaña acá Isa en el piso, Lucas del otro lado. Quien les saluda es Joel López Muñoz. Y bueno, después de 15 días han pasado tantas cosas en el mundo. Y cada día se conoce de nuevas dinámicas geopolíticas en donde es difícil predecir desde un punto de vista, digamos, político formal, sino esto conduce más al análisis pragmático de cómo se van conduciendo los hilos de la geopolítica, de la geoestrategia, y en América Latina estamos en una encrucijada. Estamos con países tercerizados en la economía, con países que son saqueados, que tienen un modelo económico que obedece a los intereses de los países centrales e industrializados, y como en otros ciclos de la historia, de nuevo quedamos en esta encrucijada. Así que vamos a analizar todo esto, y del otro lado estamos con Mario de la Roca, como siempre, en esta columna desde La Habana, Cuba. Así que saludamos a Mario. Muy buenas noches, Mario. ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches. Saludos al equipo del programa y a la audiencia. ¿Cómo están? Gracias, Mario. Bueno, sí, como decíamos en la introducción, de que las dinámicas geopolíticas creo que han dado mucho de qué hablar en estos días. La última vez que hablamos estaba lo del acuerdo de los BRICS, y bueno, y ahora han pasado muchas cosas más, y en América Latina siempre quedamos como en ese limbo de lo que pasa en el mundo. Así que, ¿qué ha pasado?
Sí, bueno, ahí en estos días, mañana y pasado, se celebra justamente aquí en La Habana, ya están llegando las delegaciones justamente en estos momentos, el grupo 77 países más China, que es un grupo que surgió del movimiento de países no alineados para la cooperación económica, financiera, comercial del sur con el sur, de varios continentes. Son 134 países, porque se inició con 77, pero creció a 134 países más China, y están llegando aquí a La Habana delegaciones de todos esos países, los primeros mandatarios de América Latina, Alberto Fernández de Argentina, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce de Bolivia, delegaciones muy importantes de todos los países, delegaciones de países de otros continentes muy importantes, como Arabia Saudita, India, Egipto, Sudáfrica, y Cuba tiene la sede por ser la presidencia pro tempore, que está a cargo del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que se ha expresado en estos días resaltando la importancia, la gran importancia de la reunión en estos momentos en que se está pujando, peleando de alguna manera por un orden multipolar a nivel mundial, que ya viene dándose hace muchos años, como hablábamos la otra vez con respecto a los BRICS, ¿no? Y bueno, el presidente llamó a la cooperación internacional, a superar las crisis económicas de la fase post-pandemia, a eliminar las sanciones, los bloqueos, entrar en tiempos de cooperación, especialmente sur-sur, la vigencia de los BRICS que conversábamos la otra vez con las potencias mundiales como China, Rusia, India, Sudáfrica, la incorporación de Argentina, Brasil, esto creo que está dando varios sellos ya definitivos al nuevo orden mundial, en vista también la decadencia global de los Estados Unidos y la sumisión de Europa, de la mayoría de sus países, a los designios del país del norte, que tiene una profunda crisis económica, social, diría hasta moral, ¿no? Si vemos desde los índices de pobreza, drogadicción, etcétera, etcétera. Entonces, La Habana, este país pequeño, Cuba, está recibiendo a casi la mayoría del mundo en estos momentos. Claro. Y esto de los países no alineados, viene desde hace mucho, desde los 60, sí, 70, ¿no? Con muchos países africanos y eso, y ahora ¿cómo es que se está renovando? Sí, el movimiento no alineado surgió a partir de unas necesidades políticas, a partir de la Guerra Fría, ¿no? Y de ahí surgió en el año 1964 el Grupo 77 más China, a partir de las necesidades económicas de cooperación sur-sur, ¿no? Y a partir de ahí nació el Grupo 77 más China del año 1964. Desde y ahí, se fueron incorporando, se fueron incorporando muchísimos países. Esto, mucha gente, los temas internacionales a veces no llegan. Argentina en general tiene poca información de política internacional, pero es un movimiento muy importante con muchísimos países que hoy son potencias, que además, el interés tanto para Argentina, para Brasil, para Cuba, para muchos países de América Latina, es muy importante porque, hoy los datos estadísticos duros es que la relación comercial, por ejemplo, de Argentina, los 4 socios comerciales mayores de Argentina son, en este orden, Brasil, China, tercero los Estados Unidos y cuarto la India. De esos 3, Brasil, China y la India, forman parte de los BRICS, forman parte del Grupo 77 más China, y en el caso de Brasil, la 6ª economía del mundo, el mayor socio comercial es China. Claro. Entonces, creo que eso, y esto va más allá, Joel, importante que esto va más allá muchas veces de las ideologías. Si bien en algunos países se hace un ideologismo muy exacerbado a partir
de las consignas, el odio y todas las cosas que surgen en países como no solo Argentina, sino en México. Yo estuve hace poco tiempo en México y lo vi y lo viví, en España, en otros países del mundo, de ideologización. Creo que las relaciones comerciales, financieras, económicas tienen que estar más allá de las ideologías. Esto aquí, Fidel Castro, esto se puede googlear, se puede entrar en YouTube, ver los videos. El caso de Fidel Castro ha dado cátedra sobre esto. Pongamos el ejemplo que siempre dio Cuba hacia África, ¿no? Participando en la independencia de varios países africanos. La cooperación con África a través de brigadas médicas, ¿no? Fue espectacular. Y después el ejemplo de la relación histórica que tuvo Cuba con México, más allá de los gobiernos, ¿no? Que transitaron en México, de diversas ideologías en los tiempos del PRI, te acordarás. Y hoy la relación privilegiada, claro. Por supuesto, con el gobierno de López Obrador. Siempre todo mejora si hablamos de los mismos signos políticos, si hay cierta relación entre los presidentes, entre las cancillerías, por supuesto, todo eso mejora. Pero las relaciones comerciales son de interés de los países, que tienen que trascender los marcos ideológicos que a veces son más rígidos, ¿no? Claro, es lo que se intenta como también abordar. ¿Vos te recordás durante la pandemia cuando discutíamos mucho eso de que había una ideologización en cuanto a Rusia, digamos, a la postura de Rusia? Y después también con la guerra de Ucrania, cuando algunos intelectuales, incluso de la izquierda, que renegaban en contra de Rusia. Pero después, cuando ya entendés todas las dinámicas económicas y tácticas, digamos, ya es como que, ya es como madurar. Eso hablábamos la otra vez con otros compañeros, de que es como ese infantilismo, ¿no? Sí, es realmente un infantilismo, pero el problema básico es que aquí lo que sufren son los pueblos. Si los gobiernos no llevan estrategias comerciales, financieras, económicas en general, a nivel internacional, lo que sufren en definitiva no son las élites gobernantes, digamos, que pueden perder una elección, sino que lo que sufren básicamente son los pueblos. Y aquí, hay dirigentes y países que se van dando cuenta, ¿no? El caso de Lula es espectacular, digamos, ¿no? Su relación tanto con China como con Rusia, como con India, sin dejar, por supuesto, de tener relaciones con los Estados Unidos de manera justa, pero los Estados Unidos tienen hoy una tendencia a la hegemonía mundial que ya está absolutamente pasada de moda, digamos. Claro. Su decadencia a nivel comercial es evidente frente al caso de China, y después en el caso ruso es evidente, por ejemplo, en Argentina, pongamos un ejemplo, como podemos poner en otros países, en el caso de las vacunas en la pandemia, ¿no? Que se salvaron miles y miles de vidas gracias a la vacuna rusa. Claro. Incluso por sobreideologización, la Argentina no tuvo vacunas cubanas ni tuvo médicos cubanos, que fueron a 46 países del mundo, las brigadas médicas Henry Reeves, que fueron propuestas para el Premio Nobel de la Paz por un Premio Nobel de la Paz argentino como Adolfo Pérez Esquivel. Entonces, los países, los pueblos son los que pierden ante estas políticas de un mundo unipolar que ya no es. Así como la Guerra Fría terminó con la desaparición de la Unión Soviética, el mundo unipolar ya terminó hace aproximadamente 15, 20 años, casi diría, a partir de lo que fue el ataque que todos recordamos a las Torres Gemelas. Estados Unidos, a partir de ahí, no por ese hecho, sino por la crisis del 2008 de Estados Unidos tan grande, creo que Estados Unidos no se ha recuperado de esa crisis, y además, tiene grandes problemas políticos, ¿no? Trump no ha salido de escena, ahora hay una propuesta de impeachment a Biden, o sea que su sistema político también está en crisis, y hay otras potencias que están hoy avanzando en el mundo de variados continentes,
lo que implica también diversas culturas, diversas civilizaciones, lo cual también, y diversidad de productos. Esto es importante. El acceso al mercado indio no es lo mismo que el acceso al mercado de Estados Unidos, el acceso al mercado chino tampoco, el acceso al mercado brasilero no es lo mismo. O sea, cada mercado, cada zona del mundo tiene sus particularidades, y el acceso a productos que son absolutamente necesarios para cuestiones tan importantes como la salud, la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? También va a estar presente, está llegando en estos momentos el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, a Cuba, y representantes de organismos internacionales como la FAO en el tema de alimentación, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, estos 2 días de reuniones realmente van a ser muy importantes, y mañana quería decir que los argentinos que estamos aquí en La Habana, nos encontramos aquí en la residencia del embajador argentino con el presidente Alberto Fernández, ¿no? Claro. Mario, yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué sensación te da Milei como posible presidente de Argentina? Mirá, la sensación, sinceramente, es como a mí me gustaban los juegos infantiles. Es como si mis padres me hubieran metido en el tren fantasma a los 2 años. Realmente esa es la sensación que siento, ¿no? Para decir algo, y después algo que me sale del sentimiento, ¿no? Y después, bueno, racionalizando, es, por supuesto, una locura. Creo que el personaje está demostrando, justamente me acaban de enviar hace unos momentos, pueden entrar a YouTube, está, el presidente de México, Manuel López Obrador, en sus mañaneras, que son tan famosas, en su discurso todas las mañanas, acaba de exhibir un video con declaraciones de Javier Milei sobre el Papa, sobre la justicia social. Está en YouTube, lo pueden googlear, lo cual es ciertamente, no solo afecta a Milei en la mirada de los mexicanos, sino que también afecta a nuestro país y a nuestro pueblo, ¿no? Es una locura personal, creo, un personaje que está muy bien descrito en el libro El Loco, que tuve oportunidad no de leer completo, pero sí ver en parte. Y después, el tema político, que es un tema grave, porque atrás de la locura no hay tanta locura, sino que hay proyectos que tienen que ver, en principio, lo más grave, con la reivindicación de la dictadura genocida de la Argentina de 1976, que era un capítulo argentino ya cerrado absolutamente, digamos. Claro. O sea, el terrorismo de Estado está reconocido no solo en la Argentina cerrado, sino cerrado en el mundo. Cerrado, por ejemplo, para el juez español Baltasar Garzón, para el mundo, digamos. Las abuelas y Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo son famosas en el mundo, ¿no? O sea, es un fenómeno argentino que cobró una resonancia mundial en todos estos años. Y bueno, los dichos de Milei, de su candidata a vicepresidenta, son realmente gravísimos y de temer. Y después, bueno, el tema económico también es grave, porque ahí vuelve el pasado. El pasado en Argentina tiene nombre, estamos hablando de organizaciones como Tradición, Familia y Propiedad, que han sido organizaciones terribles para la Argentina, y hoy se mueven en términos delictivos, porque también tenemos grupos neonazis en el sur argentino. Estamos ante un peligro diría, político, económico, social, cultural, un peligro en todos los órdenes, ¿no? Y el desorden grave de una sociedad puede llevar a consecuencias dramáticas, ¿no? Veamos siempre, yo estudié el proceso en la universidad de llegada de Hitler al poder, y realmente Hitler surgió de las entrañas de la democracia, no surgió de ningún golpe de Estado. Y después hubo un proceso en que fue legitimado por una parte de Alemania, y después, bueno, entró en un proceso de locura política que lo llevó a
a creer que podía apoderarse de gran parte de Europa y la guerra mundial y toda una serie de cosas. Puede ser magnificar el proceso de Hitler, magnificar un poco, pero a nivel internacional, pero creo que el caso de Milei es para seguirlo segundo a segundo y preparar, ir preparando una resistencia. Todavía no se sabe si será o no presidente, esperemos que no, que gane Sergio Massa y Unión por la Patria, pero bueno, hay que prepararse para, si eso ocurre, para una resistencia, porque lo que pone límites a la dominación, también a la locura política, es la resistencia, ¿no? Si no hay resistencia, todo se hace más difícil y, en definitiva, el que va a sufrir todas estas consecuencias si Milei llega a ser presidente son los argentinos y especialmente los más vulnerables. Yo pongo el ejemplo, porque cuando estuve en México, López Obrador en campaña cerraba su discurso de 30 segundos en televisión, en radio, en todo, decía, por el bien de todos, primero los pobres. O sea, eso es lo que tenemos que entender, es que con un nivel de desigualdad tan grande en nuestros países de América Latina, sufren todas las clases sociales. Tal vez se beneficia solamente un 1% a nivel de países o a nivel internacional, ¿no? Claro. Y bueno, ahora hemos visto que mostraron todo los de la derecha, o sea, no es que escondan algo, porque Macri, por ejemplo, decía que la revolución de la alegría, que no voy a tocar los planes sociales, que una semana antes dijo soy peronista, pero Milei va con toda la agresividad, y ahora mostraron ya hasta su lado pro dictadura militar, y la gente salió a las calles, o sea, hay también indignación en las universidades. He visto videos entre ayer y hoy de militantes de Milei en las universidades públicas, donde los han sacado, donde ya se están agarrando de los pelos. O sea, ya está como por ahí generándose capaz una polaridad, te lo digo en el sentido de que en la cuestión electoral muchos jóvenes votaron por Milei sin saber quién es. O sea, en los barrios populares, o sea, no es que tengan las ideas de Milei. No, ahí hay que tener cuidado en que yo tengo amigos por ahí, algún amigo, pero hay que tener cuidado en no tildar a los votantes, a los posibles votantes de Milei, que a lo mejor todavía no se decidieron, de fascistas o, digamos, es un voto a veces desesperado, y en el caso de la violencia política tenemos que tomarla muy en serio, especialmente los poderes públicos, porque en esto se empieza por, como decías, ¿no?, tirar de los pelos, pero del tirar de los pelos podemos pasar a la colocación de bombas, a incendios en locales de partidarios que ya empezaron. Hay algunos hechos de los últimos 15 días en la Argentina de gran preocupación, porque no solo es el análisis del problema Milei, que es muy grave, sino lo que eso desata en la sociedad. Me explico, lo que desata diversos sectores sociales que están agazapados desde hace mucho tiempo. Para poner un ejemplo, yo militaba en el Partido Intransigente en los años 80, 87, 89. Claro. En el Partido Intransigente estábamos en un local en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros teníamos a una cuadra y media el local de Alejandro Biondini, que fue el de los primeros nazis argentinos, que creo que todavía se sigue alguna vez presentando a elecciones, tiene un partido nazi. Y cuando fue la toma, cuando fue el alzamiento, no recuerdo bien si era el alzamiento de Rico en Semana Santa o el de Zayn el-Din, ellos estaban actuando, se los veía en la calle, moviéndose, o sea, estaban en actividad y era un pequeño grupo. Pensemos que hoy esas ideas, especialmente en el sur argentino, ¿no? Y también, bueno, norte también, ¿no? Pensemos que
que en el norte está Gerardo Morales, también un gran represor, un hombre impredecible en su conducta, porque bueno, a veces en la vida, ¿no? Uno con las relaciones que tiene, a veces puede predecir conductas, pero a veces son impredecibles las personas. Y cuando se les da poder, mucho peor, porque crece el mesianismo, crece el autoritarismo, crece la idea de someter a los demás a sus designios, sea como sea. Este es el problema, no hay límites, o sea, estamos viendo cómo puede llegar. Hay un libro que veía el otro día, que ahora salió hace poco en la Argentina, que se llama El asesinato de la democracia. Entonces tenemos que tener cuidado con la democracia en términos políticos, con la gente más vulnerable, la clase media en términos sociales, en términos económicos, la crisis que está sufriendo mucha gente en la Argentina, bueno, así como pasa en otros países, ¿no? Podemos seguir la crisis que hay ahora terrible en Ecuador, donde hay una segunda vuelta en condiciones dramáticas, ¿no? Lo que fue Colombia, lo que fue Brasil bajo Bolsonaro, lo que ocurre en otros países del mundo. O sea, a veces los argentinos hemos creído siempre o mucha gente cree, me imagino en todos lados, ¿no? Que uno llega al fondo, ¿no? Y que es esa frase que decimos en Argentina: del fondo solo podemos salir para arriba. Pero el fondo nunca se sabe cuando se llega al fondo. Entonces, cuando uno conoce la América Latina profunda, conoció a un país como Perú, por ejemplo, y bueno, se da cuenta hasta dónde se puede llegar, un país además rico, con un potencial cultural, económico, social, etcétera, como la Argentina, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, y ya para cerrar, acá hemos estado como muy preocupados desde las organizaciones sociales, desde todas las cuestiones que hacemos desde el Estado, y también está ese discurso como cuando decían ya es rico y no va a robar, ahora el discurso no va a ser lo que dice. Me llama la atención eso. Sí, las contradicciones son realmente terribles. Y bueno, así como, vos sabés, Joel, que yo tengo un libro sobre Macri y Durán Barba, donde un poco Durán Barba fue el creador de la criatura, y bueno, acá también hubo creadores de la criatura, digamos, ¿no? Milei hace 10 años que está en escena televisiva y radial en la Argentina, hace 10 años ya. Claro. En programas esos que algunos ni queríamos ver, ni 5 segundos. Y de ahí surge la criatura. Entonces, hasta los poderosos, algunos ahora están preocupados, ¿no? Hay que ver el informe del prestigioso diario conservador The Economist sobre las propuestas económicas de Milei. Digamos, no le da crédito prácticamente a ninguna. Y después lo que creo, trayendo otra vez el tema de esta reunión internacional aquí en La Habana, es que también tenemos que establecer lazos bilaterales y de cooperación internacional para prever estos fenómenos, ¿no? Porque América Latina ha tenido en su momento, conductas a comienzos de los 2000, cuando hubo intentos de golpe en algunos lugares, ha tenido, respuesta frente al golpe en Bolivia, o sea, también la ayuda latinoamericana, la integración latinoamericana es muy importante para preservar la democracia en los países y enfrentar estas tentativas de autoritarismo, de represión, o sea, que es esto que la democracia, entre la ficción de hablarnos siempre de democracias dictaduras con un relato que fue siempre ficcional, ahora nos vamos dando cuenta que muchas dictaduras, porque tienen ejercicio de represión, de autoritarismo, de eliminación del contrario, surgen
supuestamente de las llamadas democracias, ¿no? Como decía, el ejemplo de Hitler, que surgió de la República de Weimar, que era ejemplo de democracia alemana, ¿no? Entonces, claro. Tenemos que tener muchísimo cuidado, seguimiento, respuesta, resistencia, respuesta creativa frente a estas amenazas y bueno, confiar en el pueblo argentino que tenga la capacidad de tomar conciencia de este momento tan particular, ¿no? Claro, no, sí, esperemos que no llegue a presidente Milei, esperemos que más allá y dentro del masismo ya haremos todo un marco de muchas críticas que hay que hacer, pero sí, la verdad que es un momento bisagra acá en el país. Vos estás muy enterado también desde Cuba, acá se siente ese clima. Pero bueno, estaremos siempre ahí al pendiente diciendo todo lo que hay que decir sin censura y bueno, y te agradecemos mucho tu comunicación. Acá Isabel y Luca en la operación, yo Joel López Muñoz que te saluda y bueno, gracias Mario y esperemos que nos vamos a comunicar pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre y bueno, a resistir y luchar siempre con fe y esperanza en el futuro. Les mando un abrazo grande y saludos a la audiencia. Un fuerte abrazo Mario, te agradezco. Escuchamos a Mario de la Roca, donde bueno, hablamos de América Latina en su posición geopolítica, terminamos hablando indefectiblemente de Milei, de la ultraderecha, del avance derechista, de la resistencia y bueno, muy amable Mario, siempre respondiendo a las llamadas desde acá de Radio Trinchera en el programa Capital Cultural desde La Habana, Cuba. Y bueno, esto fue un programa más de cultura y política latinoamericana, Capital Cultural. Pueden seguirnos también en las redes, Capital Cultural con K, Capital, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y bueno, y gracias a todas y a todos. Gracias a Lucas ahí del otro lado, Isabel que me acompañó hoy acá. Y nos seguimos comunicando hasta la siguiente semana. La Antártida a La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino o en cualquier lugar donde te encuentres. Radio Trinchera te hace compañía. Descarga nuestra app y conectate con la comunicación popular. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro.